Bueno, en primer lugar va mi agradecimiento a la Asociación Peruana de Alzheimer por darme la oportunidad de eh, tocar un tema sumamente importante y que básicamente tiene que ver tanto con el médico como con el paciente, porque ustedes van a ver que esto es una de las pocas, uno de los pocos problemas, digamos, de prescripción en donde el médico tiene mucho que ver en el asunto. Lo primero que tenemos que ver en cuanto a hitos históricos de las benzodiazepinas es que los seres humanos han buscado durante mucho tiempo dormir desahogados de las preocupaciones y para ello han consumido una serie de pociones. Es decir, la tendencia a buscar una especie de tranquilizante externo tenemos pues del siglo XIX con los bromuros, por un lado, después como sedantes hipnóticos, el hidrato de cloral, el uretano, el sulfonal, hasta que ingresa el barbital en 1903 y especialmente el fenobarbital que da el inicio específicamente a los barbitúricos que estuvieron casi 40 años, hasta 50 prescripciones, 50 tipos de medicamentos fenobarbitúricos se desarrollaron y es recién básicamente en la década del 50, en donde entra primero el meprobamato, pero básicamente las benzodiazepinas ingresan en 1950, particularmente el clordiazepóxido, que fue el primer benzodiazepínico producido, y desde ahí empieza la era de las benzodiazepinas, particularmente casi en la década de los 60 entró el diazepam y después entró el alprazolam, que fue uno de los que más, digamos, se desarrolló en la década básicamente 70, 80 hasta 90. ¿No? Y actualmente son 35 derivados benzodiazepínicos, de los cuales 21 están aprobados internacionalmente. Ahora, un poquito para ponernos en contexto. Los ansiolíticos básicamente son medicamentos que tienen la función de disminuir la ansiedad en diversas dimensiones, tanto psicológicas como físicas. Y las benzodiazepinas, que es lo que nos atañe ahora, básicamente son uno de los tantos que se utilizan y que subieron, como les decía, casi hasta los 70s, 80s, fuertemente como casi los de elección para cuadros ansiosos, pero después vinieron los antidepresivos que realmente empezaron a desplazar notoriamente a las benzodiazepinas porque ya empezaron a verse los diversos problemas que vamos a ver en relación a su uso, especialmente corte prolongado. Luego, ¿cómo es la estructura? Y acá tenemos la estructura química de las benzodiazepinas. Como ustedes ven, tienen los famosos 3 anillos, no el anillo bencénico por un lado, pero el anillo básicamente diazepínico, que es el principal. Acá, como ustedes ven, es donde se van a distribuir los diversos tipos de raíces, básicamente los radicales, para las diversas formas de las benzodiazepinas reportadas. Y realmente esta estructura es la estructura que tiene que ver con los diversos tipos de benzodiazepinas, la estructura básica, ¿no? ¿Cómo actúan? Y básicamente estas benzodiazepinas, en primer lugar, tienen, como ustedes ven, propiedades ansiolíticas y donde actúan especialmente a nivel del sistema límbico, el sistema de las emociones. Tiene acciones anticonvulsivas, especialmente a las neuronas corticales, como vamos a ver. Tiene efectos sedativos a nivel básicamente del tallo cerebral y de formación reticular. Tiene efectos atáxicos. ¿Qué significa la ataxia? Los problemas de coordinación motora que tienen que ver mucho con lo que es el cerebelo. Y finalmente tienen acciones relajantes a nivel de médula espinal. Estas son las diversas acciones que tienen las benzodiazepinas. Y acá tenemos la parte molecular, básicamente, o sea, dónde actúan a nivel cerebral, o sea, a nivel molecular, y este es el famoso receptor GABA. El receptor GABA es el receptor gamma aminobutírico tipo A, es donde actúan las benzodiazepinas, y este receptor, 30% de los receptores a nivel cerebral son GABérgicos, y son los que tienen que ver con el efecto depresor. Acá, como ustedes ven, alfa, beta, delta, gamma, son las proteínas, y acá se va a formar como una especie de canal. Cuando entra el cloro, acá se despolariza la membrana, acá adentro, y básicamente se produce una depresión del sistema nervioso central. Pero como ustedes ven, no solamente son las benzodiazepinas, acá también está el alcohol, también están los barbitúricos, también acá en esta misma molécula intervienen las famosas los hipnóticos no benzodiazepínicos, los productos zetas. Y después tenemos las subunidades. Dentro de esta, como ustedes ven, alfa, hay alfa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beta, como ustedes ven, beta 1, 2, 3. Y así se están descubriendo cada vez más diversos subtipos de proteínas en este receptor.
Y lo importante es que algunos receptores tienen que ver con el efecto sedativo, como es el alfa-1, el alfa-2 el efecto muscular y ansiolítico, y el efecto básicamente a nivel de memoria, el 5. Lo que se sabe es que las benzodiazepinas en general actúan a este nivel. Las drogas Z, por ejemplo, usualmente tienen menos efectos a nivel del alfa-2, más bien 1 y 3, entonces por eso es la diferencia específicamente en cuanto a estos receptores, ¿no? Ahora, a nivel de estructuras vamos a tener las diversas clases, subtipos de benzodiazepinas, como ven las dos keto-benzodiazepinas. ¿Y quién está acá? El diazepam. El famoso diazepam, fíjese, es una keto-diazepina de acción prolongada. Luego tenemos los hidroxibenzodiazepínicos. ¿A quién tenemos acá? Al lorazepam, el famoso lorazepam. El oxazepam y temazepam no lo tenemos. El triazolo básicamente teníamos el somese hace un tiempo, ya no lo tenemos, pero tenemos el alprazolam, como ustedes ven. Y finalmente tenemos el clonazepam, básicamente, que es una benzodiazepina de acción prolongada. Para comprender mucho los efectos, tenemos esta tipificación de las benzodiazepinas de acción corta, menos de 24 horas, y las de acción prolongada, más de 24 horas. Este es fundamental conocer, porque fíjense, el alprazolam, que es sumamente frecuente, 6 a 12 horas. El lorazepam, 10 a 20 horas. Triazolam, que teníamos ya, ¿no? El midazolam es el que se utiliza como anestésico, básicamente unos 5 a 2 horas. El bromazepam, fíjense, hasta 10 a 20 horas. Acá lo importante es este grupo de benzodiazepinas, como ustedes ven, el famoso diazepam, ¿no? Más barato que un pan, como dicen, ¿no? Y realmente así lo encontramos, pero fíjense cuánto dura, hasta 200 horas el metabolito, que es el desmetildiazepam. ¿Esto qué significa? Lo que significa es que si yo tomo 3 veces por semana el diazepam, voy a estar medicado toda la semana. Y yo voy a pensar que solamente tomo 1 o 2 veces a la semana. Lo mismo sucede, fíjense, con el ketazolam, que también lo tenemos en el mercado, también su metabolito 200 horas. Es decir, son benzodiazepinas de acción muy prolongada. El clonazepam, fíjense, también dura hasta 50 horas. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que en el adulto mayor, estas son series básicamente en adulto joven, pero en el adulto mayor esto se puede extender básicamente por la disminución del metabolismo y el metabolismo más lento, ¿no? De tal manera que estos aspectos hay que considerarlos específicamente. Ahora, ¿qué aspectos, para qué se indican y por qué a veces uno se pega, digamos, en el tema de las benzodiazepinas? Las indicaciones son, por un lado, tenemos las famosas fobias específicas. En este momento acá tienen ustedes el coronavirus, que ha traído niveles extremados de ansiedad y es una fobia altamente frecuente hoy en día, temores a las alturas, temores a los truenos, temores, son fobias, miedos desproporcionados y reacciones. El famoso cuadro de pánico, que es un cuadro súbito de 5 a 10 minutos de duración, sensación de ahogo, temblores, opresión en el pecho. Muchos pacientes con COVID, inclusive afectados por COVID, están 3, 4 veces yendo a las emergencias pensando de que tienen un problema y se ve que la saturación está bien, un cuadro de pánico asociado a esto. Agorafobia, los miedos a situaciones abiertas, ansiedad generalizada, esto sí es un trastorno sumamente frecuente, digamos, en el adulto mayor, especialmente la persona que se preocupa excesivamente y persistentemente por las cosas, preocupado por el dinero, preocupado porque se pueda morir, preocupado por los nietos. Y la situación particular de esta condición, que es crónica, que se confunde con el estrés, es que está altamente asociada con hipertensión, con problemas de insomnio, problemas de obesidad, problemas de cefalea crónica. Entonces, estos son los cuadros que muchas veces son muy frecuentes que se peguen básicamente al benzodiazepínico. El trastorno de estrés postraumático son los trastornos que tiene alta tendencia a la cronicidad. Y especialmente aquí ahora tenemos muchos traumados, especialmente en primera línea, en nuestro país, así como en todo el mundo, los que vienen de las guerras, los accidentes, terrorismo, violación. Básicamente, ante la exposición traumática de uno de estos eventos, genera un trastocamiento cerebral, por lo cual la persona puede desarrollar cuadros ansiosos, depresivos y mixturas de evocación traumática que son altamente resistentes al tratamiento. Los afrontes psicosociales a la ansiedad
como ustedes ven, no solamente son las benzodiazepinas, sino básicamente hay pues la psicoeducación, la actividad física potente, ansiolítico, las técnicas de relajación, la terapia cognitiva conductual es la mejor terapia que se ha probado para los cuadros de ansiedad crónicos, yoga, mindfulness, que es básicamente acupuntura, que hacen, digamos, la intervención de los cuadros ansiosos crónicos, digamos, una situación a siempre recordar en todo paciente que tenga un cuadro de ansiedad crónica, llámese ansiedad generalizada, ataque pánico, etc. Ahora, los trastornos de ansiedad en el adulto mayor. Como ustedes ven, estos negritos son las mujeres y los blancos son los hombres. Entonces, como ustedes ven, primero los cuadros ansiosos en términos generales a lo largo de la vida, de los 16 hasta los 85 años, son siempre más frecuentes en las mujeres que en los hombres. En segundo lugar, se ve que todos los cuadros, como ustedes ven, se presentan. Acá tenemos 16 a 64 años y acá tenemos 65 a 85 años. Es decir, todos los cuadros van a estar presentes. Y fíjense quiénes son, se presentan en totalidad casi hasta el 7% de personas adultas mayores, o sea, más de 60 a 65 años, y con predominancia, como se ven, estrés postraumático, fíjense, 2.5, trastorno de ansiedad generalizada, 1.5, de tal manera que estos cuadros son cuadros crónicos que la mayoría de las veces proceden de la adultez temprana. Son raros cuadros que empiecen tardíamente. Ahora en pandemia sí hemos tenido varios casos que nunca han tenido cuadros y digamos por un estresor tan grave como el coronavirus sí han hecho de nuevo un cuadro especialmente fóbico ansioso. Otra indicación formal, digamos, que hace de que uno se fije a las benzodiazepinas son los problemas de sueño. Como ustedes ven, básicamente, acá tenemos los niños, los adultos y los ancianos. Esto es básicamente una polisomnografía y ustedes ven los estadios de sueño, estadio REM 1, 2, 3, 4, y básicamente acá arriba son los despertares. Como ustedes ven, los niños, el recién nacido casi duerme todo el día, 16 horas, pero conforme va avanzando en el adulto joven, los despertares en la noche son poco frecuentes, pero fíjense en el adulto mayor. El adulto mayor, por fisiología normal, se despierta con más frecuencia en la noche. Y por ende, casi 40-50% de los adultos mayores tienen problemas de sueño. Y en estos fácilmente va a pegarse una benzodiazepina. ¿Por qué? Porque la persona va a estar asociada a esto. Ahora, cuando vemos los insomnios, tenemos insomnio transitorio, menos de 7 días, insomnio de corta duración, 1 a 3 semanas. Estos son insomnios benignos. Pero el insomnio problemático es el insomnio crónico a largo plazo, 1 mes y varios años. Aquí usualmente en estos insomnios crónicos, por lo general uno va a encontrar muchos pacientes con problemas de benzodiazepinas. El otro aspecto importantísimo a tener en cuenta es que cuando uno ve un problema de sueño, que ahora la clasificación internacional de sueño les habla de que hay que considerar el sueño como un trastorno per se, el sueño puede ser inducido por drogas, ya sea en fase de intoxicación, en fase de abstinencia, especialmente las más frecuentes en el adulto mayor, especialmente alcohol. El alcohol y la misma dependencia a benzodiazepinas también genera problemas de sueño. Los insomnios generados por comorbilidad médica, ustedes saben que casi 2/3 de los ancianos tienen problemas de comorbilidad crónica, presión alta, y cuando están inestables generan problemas de sueño, y especialmente problemas insomnio por medicación e insomnio por comorbilidad psiquiátrica. Aquí lo que hay que destacar es que todas las comorbilidades psiquiátricas crónicas, ansiedad, depresión, psicosis, todas se altera el sueño. Es raro que ustedes no van a encontrar una condición crónica psiquiátrica que no tenga alteración del sueño. Entonces, las benzodiazepinas están indicadas sí para cuadros de manejo de insomnios transitorios, pero no para uso prolongado. Inicialmente uno da la prescripción combinada y lo que se ha visto es que los efectos básicamente de efectos positivos de las benzodiazepinas para el sueño solamente duran de 1 semana a 2 y después desaparece el efecto del sueño por tolerancia al sueño. Es decir, que la persona ya después de la semana ya desapareció el efecto de sueño y si no se tiene cuidado después de 2 a 3 semanas que ya la condición se ha mejorado, pues la persona se va a quedar fijada en esto. Otro dato importante, dolor crónico. Dolor crónico, fíjense, es un problema gravísimo. El dolor crónico, por ejemplo, en Estados Unidos, 20% de la población americana, o sea, 50 millones de americanos tienen problemas de dolor crónico. El dolor crónico genera alta discapacidad, un 8% de la población, es decir, 19 millones con dolor crónico severo. El costo es más de 100 billones anuales en cuidado de salud
compensación en litigios. El costo es mayor, fíjense, que diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer. ¿Qué nos trae el dolor crónico? Problema de sueño. Y el problema de sueño nos genera dos tipos de adicciones. La persona que se pega, digamos, a los opiáceos y la persona que por no poder dormir utiliza los benzodiazepínicos. Y ahí vamos a ver qué es lo que ha hecho Estados Unidos para evitar esto, ¿no? Luego, la Academia Americana de Medicina del Sueño, ¿qué nos dice? La Guía Americana de Medicina del Sueño para insomnio primario recomienda iniciar las benzodiazepinas solo después de una consideración muy cuidadosa de opciones no farmacológicas, tales como higiene del sueño, es decir, todas las medidas ambientales previas al dormir que tienen que tener, que tienen que evitar que estimulen a la persona que pierde el sueño, control de estímulos, técnica de relajación, y el insomnio situacional se ve que responde muy bien a intervenciones conductuales, así como a corto plazo de benzodiazepinas de acción corta, de tal manera de que siempre primero veamos la parte no farmacológica antes de inducir en ese sentido. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones actuales de las benzodiazepinas? Acá tenemos, por ejemplo, este es extraído del Goodman Gilman de su última edición, este fue el 2017, y ustedes ven acá, claro, todos los benzodiazepínicos, el alprazolam, clobazam, clonazepam, y los benzodiazepínicos, por un lado, los trastornos de ansiedad, no, agorafobia, ¿no? Después tenemos para abstinencia por alcohol y como preanestésico. Actualmente son altamente utilizados, especialmente, ¿no? Y los cuadros ansiosos son básicamente los más reconocidos, ¿no? Usualmente en todas las guías, particularmente de ansiedad, la guía americana, la guía del NICE y las guías básicamente, específicamente, particularmente lo que se ve es que estos cuadros son cuadros que deben ser utilizados por corto tiempo. Es decir, simultáneamente uno puede dar para un cuadro de ansiedad básicamente el tema de la benzodiazepina con un antidepresivo, pero una vez que ya la persona mejora, a las 2 o 3 semanas hay que empezar a bajar el benzodiazepínico. ¿Para qué? Para evitar que la persona no se fije. En todas las guías advierten, mucho cuidado que en el uso a largo plazo. Y después el otro tema es el tema del insomnio, particularmente, que se utiliza, algunas han sido comercializadas, pero todo benzodiazepínico tiene un efecto de sueño, solamente que acá hay un tema de marketing más que nada, ¿no? Y después tenemos los famosos compuestos Z, los no benzodiazepínicos como el Saleplón, Solpidem lo tenemos, la Esopiclona la tenemos y la Esopiclona, estos tres los tenemos en el mercado, no tienen un efecto tan marcado en el efecto muscular, pero también son para uso a corto plazo. ¿Cuáles son los efectos adversos? En los efectos adversos tenemos en primer lugar alteraciones en el grado de sedación, sedación diurna asociado con benzodiazepina de acción prolongada, tipo diazepam, clonazepam, mayor sensibilidad a los efectos con el avance de la edad y por condiciones médicas asociadas. La sedación puede acompañarse de conducta desinhibida, agitación y agresividad. ¿En quiénes se da esto? Se da muchas veces en el adulto mayor, muchas veces, por ejemplo, cuando uno quiere dar a una persona con problemas de demencia, por ejemplo, y le quiere un benzodiazepínico, en lugar de generar una sedación, lo que se genera una desinhibición y el paciente se agita, ¿no? Acentuación de todos los trastornos respiratorios nocturnos. ¿Cuál principalmente? La apnea nocturna del sueño, por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas, se acentúan si uno da benzodiazepínicos. La toxicidad cerebelosa. La toxicidad cerebelosa, es decir, los efectos a nivel de ataxia, de disarte, de incoordinación, son los que están más relacionados, hasta un 28 veces más el riesgo de alteraciones de equilibrio y, por tanto, fractura de cadera, ¿no? El tema de caídas en su síndrome geriátrico, que realmente está altamente relacionado con benzodiazepinas y especialmente si estas están combinadas, ¿no? Y fíjense, la asociación es tanto con acción corta como lo de acción prolongada. En cuanto a la toxicidad psicomotora, el tiempo de reacción, es decir, la persona está más lenta para responder cuando uno le habla. Usualmente uno ve, hay una disminución de la velocidad y fineza de la conducta motora, que se ve tanto en benzodiazepinas de acción corta y prolongada. Y después la alteración cognitiva específica, es decir, la amnesia anterógrada. Esta amnesia anterógrada, que significa, porque lo que producía el famoso triazolam hizo que en algunos países de Europa el triazolam, que era el somese que nosotros teníamos, desapareciera y se quitara en algunos países. ¿Por qué? Porque la persona mayor tomaba la benzodiazepina en la noche y en el día siguiente tenía como una especie de amnesia, no se acordaba muchas cosas que había hecho en la mañana, y realmente eso era un efecto de resaca del benzodiazepina. El aumento de olvidos y de atención,
que usualmente se generan en aquellas personas que tienen, por ejemplo, cuadros de demencia. Todos los cuadros demenciales evidentemente van a alterarse particularmente, van a empeorarse si uno utiliza las benzodiazepinas, de tal manera que tenemos que tener mucho cuidado. Los aspectos preventivos para el uso de las benzodiazepinas es básicamente el primer principio, usar las benzodiazepínicas solamente en las indicaciones específicas. El segundo principio, uso de medidas no farmacológicas cuando sea posible. El tratamiento farmacológico debe ser propuesto en forma breve y intermitente. El uso progresivo de las benzodiazepinas, o sea, mientras menos mejor. Evaluar la eficacia a corto plazo, es decir, semana a semana. Evitar el uso de benzodiazepinas en qué pacientes, en los pacientes con historia de abuso de sustancias. Y el séptimo principio, descontinuar gradualmente la droga después de un tratamiento prolongado. Entonces, evidentemente en ese sentido tenemos que cuidar. Ahora, cuando ya vemos específicamente la prevalencia y uso de benzodiazepinas en las diversas poblaciones, y ya vamos a ir entrando poco a poco, por ejemplo, mire, a nivel de población general, 2%, 3%, estamos hablando de estudios poblacionales. Pero cuando empezamos a ver los estudios nacionales en población geronte, fíjense, el estudio británico en población base entre 64 y 75 años, 13% usaba hipnóticos, y los mayores de 75, el 20%, o sea, subía. Esta tendencia es la que vamos a ver que se repite constantemente en los diversos estudios poblacionales. Mientras mayor sea, más riesgo es que use benzodiazepinas. El otro dato duro, fíjense, tiempo de uso, 13% 1 a 5 años, 19% 5 a 10 años y 25% más de 10 años de uso de benzodiazepinas. Y usualmente este uso de benzodiazepinas son a nivel de la modalidad de uso a corto plazo, uso a dosis terapéutica. Es decir, por ejemplo, la persona que está tomando alprazolam, ¿y usted hace cuánto toma alprazolam? No, doctor, yo lo tomo hace 15 años. ¿Y por qué? Porque una vez tuve un problema ansioso y un médico me indicó y yo solamente duermo con eso. Se quedó fijado. En las casas de reposo, las prescripciones son, a veces se duplican y ahí, digamos, en Estados Unidos, especialmente en Europa, se ha cuidado muchísimo eso, ¿no? Porque fíjense, llegó hasta 50, 60% en algunos casos, y con las nuevas regulaciones se empezaron a cuidar mucho en los centros de larga estancia del cuidado para evitar el uso prolongado, y esto ayudó muchísimo, ¿no? Accidente de tránsito específicamente. Acá tenemos, por ejemplo, en Canadá, 2012, fíjense, en servicio de larga estancia, 30% de los adultos mayores utilizaban benzodiazepinas. Más del 15% en la comunidad, aquellos que estaban en la comunidad usaban benzodiazepinas. O sea, muy por encima, digamos, del uso recomendado. En Noruega, 118.500 adultos mayores entre 70 y 89 años, 70% tenían tratamientos por más de 30 semanas, ¿no? Los benzodiazepínicos ansiolíticos, 25% de su uso era inapropiado. Y los hipnóticos, básicamente, en cuanto a los benzodiazepínicos, el 65% era un uso inapropiado, o sea, no uso indicado. Y en la droga Z, sopiclona, escitalopram, 100% en este estudio. Fíjense, o sea, cómo vamos viendo. Este es un uso de emergencias, y acá esta es la sala de emergencia en Estados Unidos, 2005 a 2011, y fíjense cómo en el 2005, 46.000 emergencias, ya estamos en el 2011, 89.000, y esto ha seguido subiendo. 89.000 emergencias asociadas a las benzodiazepinas solas, pero también tienen ustedes asociadas benzodiazepinas opioides. En Estados Unidos el tema opioides es grave, 50.000 más, benzodiazepinas y alcohol, 27.000, benzodiazepinas y otras drogas ya en pacientes adictos, 8.000, para que se vea, digamos, el impacto, digamos, de las benzodiazepinas en todos lados. Esta es otra tendencia, básicamente a nivel australiano, y acá lo que vemos también 1992, 2010, como el diazepam, fíjense, usualmente el diazepam es uno de los que más baratos y más fáciles están en el acceso, pero acción prolongada, alprazolam también, nitrazepam y zolpidem, por ejemplo, droga Z, también específicamente. Esto fue un estudio, también es un estudio de exposición de benzodiazepinas en Europa, y fueron 7 bases de datos electrónicos, y acá lo interesante de este reporte, fíjense que el 2016, era para qué se indicaban estas benzodiazepinas, ¿ah? Y son en varias partes, y como ustedes ven, trastornos de sueño, fíjense, iba entre 20% hasta el 97% en el grupo básicamente Holanda. Trastornos de ansiedad, entre 28% a 41% se prescribía la benzodiazepina. Para depresión con ansiedad o problemas de sueño,
entre 25, entre el 7 y el 9%, y depresión sola entre 17 y 23%. Básicamente, como vemos, la exposición a indicaciones que están más allá de del uso, pues son de cuidado. Ahora, esto en Bélgica, este fue un estudio básicamente en atención primaria, también un registro de base nacional. Y fíjense, acá fue prescripciones anuales en adultos mayores de 18 años durante el periodo de 15 años, en diferentes grupos. Y acá lo interesante fue que tuvimos grupos de 18 a 44, grupo de 45 a 74 y grupo mayores de 65. Y una modalidad sumamente sencilla de evaluar. Uso a corto plazo, menos de 3 prescripciones al año. Y uso a largo plazo, más de 3 prescripciones al año, fíjense. ¿Y qué tenemos como resultados? Lo que tenemos es, acá tenemos 2015, veamos esta lámina. En el 2015, fíjense, entre los 18 y 40, 13%. Entre 45 y 64, 34%. Y mayor de 64, 53%. Es decir, mientras la persona irá avanzando en edad, más riesgo que use benzodiazepinas a nivel prolongado, más de 3 prescripciones al año, ¿no? Y después el otro dato importante, y eso lo hemos visto cuando veíamos, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando veían la lámina de la frecuencia de los trastornos ansiosos entre hombres y mujeres? Las mujeres siempre tienen mucho más ansiedad que los hombres, y esto se ve también acá, 64% más en las mujeres y en los hombres 36%. Y el otro dato importante es la indicación para la cual la benzodiazepina estaba, fíjense, insomnio 14%, ansiedad, depresión 29%. ¿no? 16% cáncer, problemas de dolor lumbar, ¿no? 16%, de tal manera de que veíamos que habían indicaciones que no estaban, digamos, usualmente consideradas a uso a largo plazo, ninguna de estas. Estos son ya mal uso de benzodiazepinas. Después tenemos un estudio extraordinario, este fue por la revista chilena, benzodiazepinas en adultos, básicamente mayores en América Latina. Fueron 26 artículos, fíjense. 1996-2003. Argentina, 2 trabajos. Brasil, 14. Chile, 3. Cuba, 1. México, 1. 17 de los 21 estudios eran transversales. ¿Qué poblaciones habían? Pacientes adultos mayores ambulatorios, hospitalizados, institucionalizados, de la población comunitaria y servicios de urgencia. Bueno, ¿qué tenemos? De lo más resaltante de este estudio, uso de benzodiazepinas a nivel de adulto mayor en comunidad no consultante, o sea, simplemente evaluados en la comunidad. La tasa de uso era entre 9.3 hasta 49%, según los diversos países. Servicio de atención primaria, entre 25 y 61%. Adultos mayores hospitalizados, entre 7 a 50% de los estudios. ¿Cuál es la benzodiazepina más usada? Fíjense, la de vía media larga, diazepam, a la cabeza, entre 22 y 77% de los casos. Clonazepam, benzodiazepina de acción prolongada, 12 a 68%. Lorazepam, entre 7 a 14%. Otras, bromazepam, de acción intermedia hasta los 20 horas, bromazepam, clordiazepam. ¿Para qué lo indicaron? Fíjense, en los cuadros depresivos hasta 31% en el estudio Stambra, que es en el mismo estudio la revisión de América Latina, ideas suicidas casi el 22%, ansiedad entre el 11 y 76% según el estudio latinoamericano, ¿no? Para convulsiones 12%, para insomnio entre el 10 y casi el 30%, no manejo de conducta agresiva y trastornos cognitivos 14%, síntomas psicóticos 8%, otras 11%. Edad y uso de benzodiazepinas en América Latina. Fíjense, acá se vio Alvarenga en 2008 mostraron prevalencia de uso, aumentó significativa con la edad en los hombres. Fíjense, los 60-69, 11%, 70-79, 13%, 79, más de 79, 28%. O sea, lo que vemos en Latinoamérica también se ve en Europa, o sea, estamos exactamente igual. Y lo otro que se vio una relación inversa entre el nivel educativo y uso de benzodiazepinas a nivel latinoamericano. ¿Qué dice la FDA? La FDA dice de que la benzodiazepinas, que si bien es cierto tiene menos potencial de abuso, específicamente es una benzodiazepina que tiene que tener una restricción, es decir, tiene que tener receta específica. Ahora, recién en el Perú estamos sí mejorando un poco más en este asunto, ¿no? Y después la FDA también en el 2016 sacó un articulado en donde se vio que había que tener extremo cuidado de prescribir benzodiazepinas con aquellas personas que tenían dependencia opioides, porque en Estados Unidos había un 41% incremento
especialmente por el uso combinado y alta asociación entre las muertes fatales, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Asociación Geriátrica Americana? Fíjense. Es los famosos criterios Beers. Estos criterios Beers básicamente son criterios que están actualizados cada 3, 4 años. Es un grupo de 13 especialistas que son médicos, farmacólogos, enfermeras, que participan en diversos contextos, ¿ya? Y evidentemente, ¿qué es lo que se dice? Fíjense, en cuanto a las benzodiazepinas, hay que evitarlas. Hay que evitarlas, las benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque todas tienen mayor riesgo de afectación cognitiva, delirio, caída, fracturas, problemas vehiculares en pacientes adultos. Y lo otro también, fíjese, o sea, todas las benzodiazepinas están en esta recomendación, alta recomendación, y también las famosas benzodiazepinas, las tipo Z, que también dicen hay que evitarlas, marcada recomendación, sin que esto signifique, claro está, que no se puedan utilizar. Lo que pasa es que hay un uso sumamente racional en el asunto. Cuanto a los patrones de uso de benzodiazepinas, tenemos el uso inapropiado, dosis y duración, básicamente, ¿no? Cuando el sobreuso de la medicación, el mal uso, básicamente, cuando hay un balance negativo entre beneficio y riesgo, y la omisión, es decir, cuando no se utiliza, por ejemplo, una benzodiazepina ante un insomnio severo, que realmente el paciente tiene un cuadro ansioso, pues definitivamente no podemos dejarlo pues 3, 4 semanas hasta que actúe el benzodiazepínico para que mejore. Y después tenemos los usos a dosis terapéuticas y los usos a benzodiazepinas a dosis altas, básicamente, que son más que nada en dependientes o pacientes complicados. La prevalencia de problemas de sueño, básicamente, en el adulto mayor puede llegar hasta el 50% por lo general, y esto se debe mucho a insomnios de naturaleza secundarias. Ahora, las muestras psiquiátricas de edades diversas, en donde se ve mucho el problema de benzodiazepinas, llega a la dependencia entre 17 y 40%. ¿Y cuáles son los pacientes usualmente? Los pacientes psicosomáticos, los que tienen presión alta, angina, asma, úlcera, colon irritable. ¿Por qué? Porque tienen un elevado tinte ansioso. Y acá, digamos, fácilmente el paciente se queda fijado en la benzodiazepina. Y ya hemos visto ya los trastornos de ansiedad, afectivos y problemas de sueño que son específicos. Lo otro es que ya en las muestras de pacientes que quieren descontinuar las benzodiazepinas, entre el 40 y 100% tienen un problema asociado. Y esto, ¿cuál es la idea fuerza de esto? Es que en cada paciente que tenga un problema de abuso de dependencia de benzodiazepinas, lo primero que tenemos que ver es esto. ¿Qué cosa tiene el paciente? Problema de ansiedad, problema de pánico, problema de depresión, cosa que realmente aquí se repite en este otro estudio, también lo mismo, cuadros ansiosos, de pánico y depresivos, y el uso de benzodiazepinas a dosis elevadas básicamente se da particularmente con el abuso de otras drogas, en muestras de alcohólicos, usualmente 29 a 76%, muestras de cocainómanos también, y muestras en opioides, esto más en Estados Unidos que acá, ¿no? Ojo, fíjense, ya hay casos descritos de dependencia por zolpidem y zopiclona, entonces tampoco ellos están exentos y también la mismo cuidado tiene que haber en ese sentido. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar dependencia de benzodiazepina? Primero es la automedicación y el automonitoreo sin control de la gente, a dosis terapéuticas, por meses o años. En función al tiempo, después de 4 a 5 meses, el 50% es probable que va a desarrollar una dependencia con síntomas de abstinencia. En función al tipo de benzodiazepina, la de alta potencia y de alta eliminación. La de alta potencia, ¿quiénes son? Por ejemplo, alprazolam es una, alta eliminación, básicamente los que son de acción muy corta, usualmente también están ahí, los de acción corta. Midazolam, por ejemplo, también puede generar alta liposolubilidad. ¿Quién es el príncipe acá? Es el diazepam, el diazepam. A mayor edad, mayor síntoma de supresión en jóvenes, la severidad del trastorno de ansiedad. Lo que hay que tener en cuenta es que los trastornos de ansiedad hay un 20-50% que no responden a tratamiento. Y en depresión hay un 30-40% que no responden o son refractarios. ¿Y qué es lo que queda en la persona que no responde? Queda problemas de ansiedad y problemas de sueño. Igual pasa en el depresivo. Entonces, si realmente no se tiene cuidado, el paciente se quedó pegado a la benzodiazepina y no sale. Severidad de los estresores psicosociales. A veces estamos descuidando esto. Si la persona tiene serios problemas con uso de un sedante, lo primero que tenemos que ver es si es que hay un estresor psicosocial que no se ha tratado, ¿no? Y hay que tratarlo. Pues una persona que vive, por ejemplo, con un paciente alcohólico,
y queremos decirle que tenga un cuidado, que maneje el estrés adecuadamente y no se trata a la persona, entonces definitivamente es muy, muy difícil, ¿no? O una persona que tiene a un familiar con una enfermedad crónica, un cáncer, evidentemente la situación se hace cada vez más complicada, ¿no? Entonces, en las benzodiazepinas tenemos los síndromes de abstinencia. ¿Qué pasa cuando yo dejo? Hay dos tipos de síndromes. El síndrome de abstinencia agudo, que puede durar, como ven ustedes, hasta 28 días. Es una de las pocas abstinencias que dura tan largo. Y el síndrome de abstinencia prolongado. Entonces, ¿cómo son estos? Las benzodiazepinas, básicamente, el síndrome de abstinencia por benzodiazepinas, tanto a corto plazo como a las de acción prolongada, ¿no? El síndrome de rebote es este especialmente cuando recién uno ha empezado a tomar la benzodiazepina y la suspende bruscamente, ocurre entre 3 y 44% de los casos, ¿no? Y básicamente se da cuando a las pocas semanas uno suspende bruscamente, de tal manera que siempre para bajarla hay que bajarla. Estamos hablando de casos que recién han empezado a tomar y la suspenden bruscamente. Los síntomas de reaparición de la ansiedad usualmente se dan entre la segunda y tercera semana de la supresión, no a nivel agudo como suele darse cuando uno ve un síndrome de rebote, es decir, cuando uno recién ha empezado. Pero el síndrome de abstinencia es el más específico, este es el más característico cuando uno deja, dura entre 3 a 4 semanas y es la mayoría, en el 50% es leve a moderado. Síntomas de ansiedad, agitación, palpitaciones, temblores, básicamente. Hay síntomas ya bien específicos de la abstinencia, como por ejemplo intolerancia a la luz, al sonido, al tacto. Hay dolores de cabeza intensos por supresión, confusión, mareos, y hay cansancio, en algunos casos hasta el tinnitus, ese sonido que suena cuando uno empieza a bajar la benzodiazepina. Hay un 18 y 20% que el cuadro es severo, en donde puede haber psicosis, cuadros de ilusiones, delirio, alucinaciones y convulsiones, como vamos a verlos. Ahora, ¿cómo es el curso del síndrome de abstinencia agudo por benzodiazepinas? Cuando la benzodiazepina de acción corta, por ejemplo, alprazolam, y yo la suspendo, el cuadro de abstinencia se va a dar entre el primero y cuarto día. Pero si la benzodiazepina de acción prolongada, como por ejemplo el diazepam o el clonazepam, y yo lo suspendo, los primeros días de repente no siento nada, pero al quinto o octavo día me empieza a aparecer cuadro de supresión. Y la duración, fíjense, hasta 4 semanas. Entonces, ahora, convulsiones. Convulsiones, ¿en qué caso se da? Usualmente supresión brusca. Fíjense, diazepam, los reportes que se han hecho en la década de los 80, diazepam, lorazepam, dosis entre, fíjense, 20 y 170, lorazepam, dosis y 12%, usualmente mucho cuidado, se dan entre el segundo y cuarto día en la benzodiazepina de acción corta, y en la benzodiazepina de acción prolongada puede ser hasta 27 días después, ¿no? Y básicamente son cuadros peligrosos porque la persona a veces quiere bajar rápidamente y por bajar rápidamente le puede venir un cuadro convulsivo. El alprazolam, fíjense, se puede dar entre 5 a 10 miligramos, el cuadro de convulsión, especialmente por supresión brusca, se da, fíjense, hasta en el 50% de los casos cuando tenemos dosis elevadas del alprazolam, de tal manera es peligroso quitarlo bruscamente, ¿no? Síndrome de abstinencia prolongado. Acá el que quiero resaltar es básicamente el tinnitus, es decir, ese zumbido de oídos, que uno nota que conforme va bajando la benzodiazepina, van pasando meses y empieza a aparecer el tinnitus. Usualmente se resuelve en algunas semanas, pero puede persistir hasta 6 a 12 meses después. Parestesias, hormigueos, sensación de alfileres y agujas, que pueden persistir por meses o años después que uno ha dejado la benzodiazepina. La formicación, es decir, sensación de insectos debajo de la piel, que se dan también cuando uno está bajando y quitando la benzodiazepina, y pueden haber síntomas gastrointestinales como colon irritable, intolerancia alimenticia o síntomas motores. Ahora, en el abordaje, ¿qué consideraciones tenemos que tener? El nivel motivacional, por un lado, los aspectos de intoxicación aguda y abstinencia, dependencia a drogas, qué condiciones físicas hay asociadas, el manejo de los trastornos psiquiátricos y la disfunción familiar. De aquí yo quiero resaltar, básicamente, fíjense, esta es una guía europea en donde, este es el 2018, donde la orientación es cómo, cómo disminuir el uso de las benzodiazepinas cuando están a largo plazo. Y lo primero que dicen es que hay que ver qué condición de sueño, problemas, digamos, de ansiedad, depresión, problemas psicosociales tiene la persona antes de empezar esto.
porque primero hay que estabilizar esto. Una vez que ya uno estabiliza, empieza uno a bajar progresivamente, y como se recomienda notoriamente en aquellas personas que son más de 65 años, que definitivamente, independientemente de la duración, uno tiene que tratar de bajar. Y lo otro es que la baja tiene que ser progresiva, como vamos a verlo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, los diversos estudios que se han hecho desde 1997 hasta el 2007, fíjense, en cómo se reduce las benzodiazepinas, y por lo general la reducción es cada 1 a 2 semanas, esto es variable, puede ser de 2 a 3 semanas, 25% de la dosis, es decir, poco a poco, para evitar que la persona específicamente tenga un problema. Esto usualmente se da en dependencias a dosis bajas, dependencia a dosis baja por tiempo prolongado, que es lo más frecuente que vamos a encontrar ustedes en el adulto mayor. Entonces, en cuanto a hospitalización, esto es más que nada se da en uso de benzodiazepinas a dosis elevadas. Esto se da usualmente más en dependientes, por ejemplo, persona adulta mayor que tiene problema de alcoholismo crónico, más un problema de sedantes. Entonces, usualmente ya estos son casos complicados, ya que son más de la especialidad, ya son para manejos básicamente de centros especializados, pero ya uno ve que, por ejemplo, una persona que tiene problemas de alcoholismo o otras drogas, o problema de coca, hemos tenido, yo recuerdo en el Hospital Arco Herrera, tenemos gente mayor que seguía con sus cuadros de recaída, cocaína, y tenían pues para tratar de manejar la sobreestimulación utilizada en las benzodiazepinas. Había antes que proceder a la desintoxicación, era importante en estos casos, y determinar el paciente dependiente de benzodiazepina candidato a una desintoxicación ambulatoria, básicamente, ¿no? Paciente con soporte adecuado, una dosis terapéutica, ya sea menor a 4 o mayor de 6 meses, y la motivación del paciente, específicamente para la deshabituación. El perfil recurrente es consumidor solo de benzodiazepinas. Esto se da más básicamente en el adulto mayor, alta comorbilidad asociada, es decir, 70-90% de las personas que vienen con problemas de benzodiazepinas, ya sea el alprazolam, el diazepam o el clonazepam, básicamente tienen una alta comorbilidad, y antes de proceder a la desintoxicación, primero hay que estabilizar la condición asociada. Es decir, si yo tengo un paciente que está con 3-4 tabletas de alprazolam, más un cuadro ansioso no estabilizado, yo todavía le mantengo esa dosis y le empiezo a dar el tratamiento para la condición de base, para que ya en un segundo momento le bajo progresivamente la benzodiazepina. Si yo voy a tratar de bajar inmediatamente esto y darle el antidepresivo, el paciente se me va a descompensar. Y usualmente se hace una sustitución de una benzodiazepina corta por una benzodiazepina prolongada, y se va reduciendo poco a poco cada 2, 3, 4 semanas, según evolución. En general, más o menos un aproximado de 3, 4 meses puede durar una reducción progresiva de un paciente con benzodiazepinas. El otro aspecto importantísimo es que la terapia cognitivo-conductual ha sido la más recomendada para reducción progresiva de las benzodiazepinas, no en la mayor parte de los casos. Y acá simplemente, acá vemos, por ejemplo, les traje esto de paciente con trastorno de ansiedad generalizada, en donde utilizó imipramina, un antidepresivo, buspirona, es un ansiolítico no benzodiazepínico, el placebo. Y ustedes ven que cuando utilizaron el antidepresivo, definitivamente la probabilidad de dejar el 80% que estuvo con el antidepresivo pudo dejar las benzodiazepinas, digamos, inclusive por 12 meses después de la supresión. Y el otro dato importante es en aquellos problemas con problemas de sueño, melatonina también se ha visto que tiene un efecto importante como coadyuvante, ¿no? Entonces, finalmente, en conclusiones, vemos que el uso de benzodiazepinas a nivel poblacional geronte es una realidad altamente prevalente, evidenciada tanto en estudios poblacionales como clínicos. Los factores de riesgo se vinculan, fíjense, en el médico, malpraxis médica de uso tanto en indicaciones clínicas, pero en particular en extensión de la prescripción. Lo que pasa acá es que el paciente entra con un cuadro agudo psiquiátrico, y se le da la benzodiazepina y se queda con la prescripción, ¿no? La comorbilidad de la dependencia es la norma. O sea, primero descartar los problemas afectivos, ansiosos, psicosomáticos, ¿no? Y los problemas de insomnio crónico. El impacto socioeconómico de las benzodiazepinas va desde complicaciones médicas, caídas, alteraciones cognitivas, delirio, empeoramiento de las condiciones específicas, ¿no? La farmacodinámica está vinculada al sistema supramolecular GABA, como habíamos visto.
la importancia de conocer la vida media es importante, ¿no? Para ver, por ejemplo, cómo se va a presentar el cuadro y cómo uno va a manejar el cuadro y también para educar al paciente. Los síndromes de abstinencia por benzodiazepinas van desde el fenómeno de rebote hasta los síndromes de abstinencia a corto y largo plazo. Los mismos se destacan en las abstinencias prolongadas. El abordaje de la dependencia es de naturaleza compleja, dado que la comorbilidad es tan alta. O sea, primero hay que manejar la comorbilidad, los subtipos de abusadores, tanto la dosis terapéutica como dosis elevadas. Y en aquellos que son de dosis, digamos, terapéuticas, es donde la reducción tiene que ser progresiva, no a lo largo casi de 3 meses, ¿no? Los diversos abordajes, tanto hospitalarios como ambulatorios, van a depender del tipo de paciente y su comorbilidad. Los programas de desintoxicación ambulatoria pueden ser mediante reducción progresiva o conversión de otra benzodiazepina no a fenobarbital. De los fármacos más recomendados como ayudantes está por un lado carbamazepina y en menor grado el valproato y la melatonina, ¿no? Y los estudios metaanalíticos revelan que la desintoxicación a largo plazo de benzodiazepina es factible mediante reducción progresiva de las benzodiazepinas y el apoyo de la terapia cognitivo-conductual. Y con esto yo cierro y les agradezco sobremanera su atención. Doctor Saavedra, muchas ¿Sí? gracias. Ha sido muy buena la explicación, bien precisa y cosa que ha despertado algunas preguntas. Todavía hay algunas, no son muchas, pero espero que a medida que vayamos respondiendo se va a ir generando. Bien, una de ellas es, por ejemplo, la que hace uno de los asistentes. Los antidepresivos como la mirtazapina para el manejo del insomnio y depresión tendrán algún efecto negativo a largo plazo como las benzodiazepinas. No, fíjense, muy buena pregunta. Fíjense, los antidepresivos, y eso también muchos pacientes agarran, doctor, ¿por qué usted me da un antidepresivo si yo solamente tengo ansiedad? Fíjense, como les decía, las benzodiazepinas estuvieron entre la década de los 60 a 70, 80 como los príncipes de los cuadros ansiosos crónicos. Cuando vinieron los antidepresivos, la cosa cambió, porque se veía que los antidepresivos y en las guías internacionales, los antidepresivos son de elección para cuadros ansiosos puros, ¿no? Entonces, la mirtazapina en el adulto mayor tiene una particularidad interesante, porque en muchos de ellos no se da el problema que a veces se da en los más jóvenes, que por ejemplo se da la resaca al día siguiente. Por ejemplo, cuando hay problemas de insomnio o problema de sueño importante, la mirtazapina tiene un efecto de regulación del sueño extraordinario, y esto evidentemente puede ser algo sumamente interesante, ¿no? Como efecto más bien positivo. Ahora, si la persona, por ejemplo, tiene un cuadro, ustedes saben, en el cuadro, por ejemplo, para depresión crónica, para depresión recurrente, si tiene un primer episodio, por lo menos tiene que estar medicado entre 9 meses y un año. Si tiene un segundo episodio, probablemente un par de años. Si tiene un tercer episodio, probablemente tiene que estar medicado ya por toda la vida. Eso es básicamente la famosa sensibilización de la depresión. Es decir, realmente, mientras más episodios hayan, más probable es que el paciente tenga que tomar de manera indefinida, y en ese sentido no hay ningún problema, porque son prescripciones que están estipuladas para uso a largo plazo, ¿no? Son altamente eficaces. Bien, doctor, muchas gracias. En este caso hay otra pregunta. Si un paciente con hipertensión podría tomar benzodiazepinas y por cuánto tiempo es lo indicado. Ahora, acá es una pregunta sumamente importante, y acá estamos en la famosa psiquiatría enlace. Acá, ustedes saben, cuando uno está ansioso, la presión sube. Y hay pacientes que, por ejemplo, solamente con un episodio de pánico, una persona que tiene 13, 18, de repente viene un episodio de pánico y le sube a 16 con 10. Y la persona se asusta. Entonces, si en ese tiempo, y claro, ya cada vez los cardiólogos están más al tanto de eso y le dicen, oiga, señora, ¿sabe que usted tiene un problema ansioso? Más bien vaya al psiquiatra para que le estabilice. Y ahí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Porque los benzodiazepínicos usualmente son siempre para uso a corto plazo. Si yo voy a utilizar el benzodiazepínico, por ejemplo, para un problema de hipertensión, para querer bajar, digamos, una ansiedad, una situación de momento, pues no habría problema, ¿no? Si fuese transitorio. Pero el problema es que si no tiene la asesoría especializada para ver realmente por qué esta persona tiene una crisis hipertensiva,
que muchas veces es por estrés o por problemas psicosociales. Entonces podemos quedarnos fijados al benzodiazepínico, que siempre, como le digo, tiene que tener el norte de 3, 4 semanas, no más, ¿no? A corto plazo, y de ahí básicamente se tiene que ir reduciendo hasta sacarla en la mayor parte de los casos. Bien, doctor. Aquí hay una siguiente pregunta en la cual ya tocan el tema de antidepresivos, ¿no? Y la pregunta es, ¿la sertralina es un antidepresivo suave? ¿Ya? Bueno, la sertralina es uno de los antidepresivos, uno de los primeros que salieron después de la fluoxetina, es un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, es un excelente antidepresivo. ¿Por qué es excelente antidepresivo? Porque es un antidepresivo que se puede dar inclusive a personas con problemas de miocardio, problemas de, por ejemplo, es la que más se ha utilizado, la que más se ha investigado, por ejemplo, en pacientes cardiópatas, en pacientes después de infarto de miocardio, que han tenido un problema y que hacen depresión. Entonces, la sertralina tiene un muy buen perfil. El otro buen perfil que tiene es que su interacción es baja, no es tan alta, por ejemplo, como la fluoxetina, que tiene una alta tasa de interacción. Entonces, sertralina como antidepresivo es realmente uno muy bueno, y por el otro lado también barato. No es tan caro, ese es otro factor que siempre uno tiene que tener en cuenta. Y por lo general, las dosis van entre 50 y 150 por lo general, ¿no? Y no produce sueño, ¿no? La tasa de problemas secundarios son bastante bajas, ¿no? Siempre y cuando uno empiece en dosis progresivas. Ustedes saben que por regla general en la persona adulta mayor hay que empezar usualmente con la mitad de la dosis o un cuarto de la dosis, y especialmente para evitar el problema, por ejemplo, ¿no? En la parte de los inhibidores selectivos del problema digestivo. Entonces, siempre hay que empezarlo, por ejemplo, después de comer, con la finalidad de evitar de que esto vaya a afectarlo, y de esa manera acepte muy bien la subida, que se da pues cada 3, 4 días hasta llegar a la dosis de una tableta inicialmente, y según la evolución uno va subiendo. Bien, doctor Saavedra, aquí hay dos preguntas que quizás las podemos unir en una sola. Una de ellas es, ¿cuál es la mejor forma de de dejar de usar alprazolam? Y lo mismo vendría para la deshabituación con gabapentina y pregabalina, si es que estos también producen o pueden producir algún tipo de dependencia. Claro, bueno, mire, la gabapentina usualmente se ha utilizado en casos reportes para deshabituación por benzodiazepinas, ¿ah? Pero el problema con la gabapentina es que son, primero, casos reportes, o sea, es el nivel de evidencia 4, ¿no? Segundo, que gabapentina usualmente más está prescrito para cuadros de dolor crónico y problemas de este tipo, ¿no? No tanto como para deshabituación. Usualmente, por ejemplo, en la pregunta del alprazolam, ¿cómo bajarlo, no? En el alprazolam, por ejemplo, lo primero, según el estándar que hemos referido, primero ver por qué esa persona está tomando el alprazolam. Entonces, determinar primero el diagnóstico de base crónico, ya sea ansiedad, depresión, ¿no? Y a veces ha sido un problema de sueño que no lo reguló. Entonces hay que empezar a bajar progresivamente. Por ejemplo, si toma alprazolam de 0,5 de 1 miligramo, 2 tabletas o una tableta, empezar con un cuarto cada 2 semanas, de manera progresiva. Pero esto se da en la medida, por ejemplo, que el paciente no tenga pues un cuadro ansioso de base. Y el cuadro, digamos, que hay que descartar siempre es el cuadro de ansiedad generalizada. El cuadro de ansiedad generalizada se confunde con estrés, ¿ah? Y no es estrés, es un cuadro crónico. La característica, como habíamos referido, es una persona preocupada en demasía. Entonces, ¿ahí qué hay que dar? Hay que dar un antidepresivo. ¿Para qué? Para que no se preocupe demasiado. A eso hay que añadirle la terapia psicológica cognitivo-conductual, que va a ayudar a que esa persona no se estrese, y por lo tanto va a ser más fácil bajar la benzodiazepina. Y el otro aspecto a tener en cuenta cuando uno baja y quiere bajar esto es la actividad física. Ustedes saben que la actividad física, casi según la escuela americana de salud, les habla que la actividad física es tan potente casi como un medicamento, y especialmente la actividad física de tipo aeróbica o cardiovascular. Claro, con los cuidados del caso, aquellos que no tengan, pero realmente ayuda muchísimo para poder hacer más fácil la bajada de los benzodiazepínicos a largo plazo.
Bien, doctor. Aquí una siguiente pregunta. ¿Existen fármacos sustitutos a las benzodiazepinas, ¿no? Sobre todo en personas que la han usado por mucho tiempo para dormir y que de alguna manera ya quieren dejar de utilizarlas. Claro, bueno, acá es una pregunta similar a la anterior en términos de que si, por ejemplo, la persona ha tenido, hay insomnios leves, moderados y graves. Hay personas, por ejemplo, y ustedes saben que el insomnio tiene un 40-50% de variante genética. Es decir, yo he tenido pacientes, por ejemplo, ¿quiénes son los pacientes que tienen problemas de insomnio crónico? Los hiperactivos crónicos. El papá, por ejemplo, una paciente me decía, el papá, doctor, mi papá siempre ha dormido 3 horas y tiene que tomar su benzodiazepínico. Y él por su cuenta siempre toma su benzodiazepínico para poder dormir un poquito más, pero él desde que era joven siempre tuvo problemas para dormir. Entonces su hija también tenía ese problema, ¿no? Entonces, estos insomnios, por ejemplo, son insomnios severos, en donde usualmente lo mejor es darles pues un antidepresivo que pueda ayudar a evitar que ellos se queden pegados en el benzodiazepínico. El benzodiazepínico usualmente, tarde o temprano, va a traer problemas. Hay casos, hemos tenido muchos casos que, por ejemplo, el paciente está tomando así, pues 15 años el benzodiazepínico y viene, ¿por qué? Porque se deprime. O viene, ¿por qué? Porque ha empezado a tener problemas de memoria. Y entonces, doctor, ¿sabe qué? Me olvido mucho, no recuerdo, y entonces los problemas de memoria son por el benzodiazepínico. Entonces ya se empiezan a motivar para querer dejarlo. Y en ese sentido, básicamente, el alprazolam y esta benzodiazepina lo primero que van a alterar es la memoria, particularmente la memoria reciente, la memoria de cuidados, específicamente memoria actual, así como también no solamente la memoria de trabajo y la memoria reciente, sino también la capacidad de recuerdo. ¿Ah? O sea, hay muchas personas, por ejemplo, que están en benzodiazepínicas, el doctor sabe que no encuentro las palabras, me confundo, quiero hablar y no puedo, y es porque está tomando mucho benzodiazepínico, que son típicas quejas de uso prolongado. Bien, doctor. Tengo una pregunta final porque veo que hay muchas preguntas ya un poco personalizadas y creo que yo creo que lo va a poder resolver de manera directa a la hora que nosotros pongamos sus datos al final. Pero bien, acá tengo una pregunta adicional que es, en un paciente con cirrosis hepática compensada y ansiedad generalizada, ¿hay algún tipo de benzodiazepina de elección? Bueno, usualmente con cirrosis hepática es peligrosa las benzodiazepinas. Con cirrosis hepática, usualmente la situación ahí sí, inclusive el uso de benzodiazepinas en un paciente cirrótico, puede generar que el paciente haga un delirio, que es, digamos, muy frecuente como complicación. Entonces, ahora, si tiene un problema de si un problema de ansiedad generalizada y está con cirrosis, se puede utilizar, por ejemplo, antidepresivos que no tengan un metabolismo hepático. Por ejemplo, ¿quién está ahí? Puede ser, pues, por decir, desvenlafaxina es una posibilidad que no tiene efectos básicamente a ese nivel y que uno puede utilizar en dosis bajas. Inclusive, algunos antidepresivos de última generación como escitalopram y citalopram en dosis bajas se pudiesen utilizar con los cuidados del caso, ¿no? De tal manera de que realmente uno pueda beneficiar a esta persona, porque la persona con ansiedad generalizada de todas maneras tiene que ser tratada, uno no la puede dejar sin tratamiento, ¿no? Porque si no el tema en un paciente cirrótico pues es marcado. Ahora, nosotros que vemos muchos pacientes con problemas de alcohol, por ejemplo, tienen todo tipo de patología médica y se les prescribe los antidepresivos con los cuidados del caso, ¿no? Para estabilizar la condición asociada. Pero eso sí, por ejemplo, ahí es donde menos habría indicación para un benzodiazepínico. Bien, doctor Saavedra, muchas gracias. Bueno, Laboratorios Vago y APEAT agradecen mucho el tiempo que nos ha brindado y al público asistente por haber hecho unas preguntas muy interesantes que
¿verdad? Nos han servido a todos. No se preocupen porque el video ustedes pueden encontrarlo a través de APEAT y también pueden encontrarlo a través del canal de colaborador de Canal Vago, donde va a estar, digamos, publicado en aproximadamente una semana. Eh, los, las personas que tienen dudas, ya depende un poco más de preguntas personales, los datos del doctor están en la pantalla, es el doctor Alfredo Saavedra Castillo, su correo es fsaavedrac@gmail.com, ¿no? Móvil 981-295890, y para, digamos, alguna cita pueden comunicarse con el señor el asistente, el señor Gonzalo, que es el que está a cargo del móvil. Bien, doctor, ¿algunas palabras finales para el público? Bueno, realmente fíjense lo que yo en primer lugar va mi agradecimiento a PEAT por esta oportunidad, pero lo que ustedes tienen que ver que las benzodiazepinas son útiles, son buenas, pero por uso corto, ¿no? Con indicaciones muy específicas. Y lo que sí siempre tenemos que tener mucho cuidado es cuando ya se extiende su uso por varios meses, en donde realmente siempre hay que hacer una consulta para realmente saber si se justifica o no se justifica ese uso, porque tarde o temprano esto nos puede traer dificultades. Muy bien, muchas gracias. Doctor Saavedra, muchas gracias por su tiempo y estaremos en otra oportunidad. Hay muchos comentarios que quieren escuchar otra vez una charla porque tienen parientes que quieren involucrarlo y que puedan escucharla también. Entonces, estén atentos a las exposiciones y a los webinars que se vaya a dar a PEAT para que puedan, digamos, asistir a una de ellas. Bien, gracias, doctor Saavedra. Un gusto tenerlo. Gracias. Y nos estamos encontrando en una próxima vez. Ya, cómo no.